una semana más que nos da. Nosotros, por supuesto, siempre preocupados en el tema de la educación, hemos invitado hoy a la licenciada Ana María Sandoval. Ella es licenciada en Pedagogía, con más de 35 años de experiencia, autora de libros educativos y fundadora de Editorial Sandoval. Así que muchas gracias, Ana María, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y compartirnos un poquito de su experiencia, de sus consejos, de cómo se está enfrentando la educación en la actualidad después de 2 años en los que pues todavía los niños y adolescentes en su mayoría están en los hogares, todavía no hay una claridad de que se regrese a la educación presencial. Entonces, vamos a platicar de este tema tan importante y tan álgido y trascendental para el desarrollo de un país, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marolín. Le agradezco mucho la oportunidad. Y sí, en realidad esto ha supuesto un cambio muy importante en la vida de todos, de las familias, de los maestros, los directores de colegios. Ha sido un gran reto y en realidad todavía estamos enfrentando ese reto porque lógicamente la prioridad ha sido la salud, preservar la salud. Entonces, que las clases virtuales tienen sentido, aunque realmente es difícil porque el ser humano, una de sus principales necesidades de los seres humanos es la necesidad de socializar, la necesidad de pertenencia. Ya lo decía el psicólogo Abraham Maslow, que está entre los principales impulsos humanos de pertenecer a un grupo, de sentirnos parte del grupo, aprobados por otras personas, por nuestra comunidad. Y pues con las clases virtuales muchas veces eso no se puede lograr, porque yo he visto, por ejemplo, que en las clases por plataformas digitales se le está dando prioridad al aspecto cognitivo. Es decir, se utiliza el tiempo en transmitir conocimientos, en desarrollar los temas, pero en realidad la educación tiene 3 aspectos fundamentales: la dimensión cognitiva, la afectiva y la conductual. Son 3 pilares y los 3 tienen la misma importancia. Entonces, si le damos más tiempo solo a lo cognitivo en detrimento de lo conductual y lo afectivo, eso va a ser una carencia para los niños y para los jóvenes. Yo pienso que hay una forma muy, muy buena de lograr equilibrar esta situación, y es que el tiempo que se dedica en Zoom o en otras plataformas se utilice un periodo determinado para la interacción social, para que los profesores, las profesoras platiquen con los niños, con los jóvenes, que platiquen entre sí, porque todo eso hace falta. Claro. Y que se pueda complementar la educación virtual con los libros de texto. Por ejemplo, me surge una duda, Ana María, y en cuanto usted menciona que efectivamente la prioridad ha sido el resguardar la salud sobre el tema del COVID, pero también hoy en día ya estamos viendo resultados de cómo la salud emocional, psicológica, actitudinal y también conductual ya se está viendo muy afectada en niños que a lo mejor les tocaba ir a la preparatoria o al prekinder o a los adolescentes que tuvieron esa transición quizás de primaria a secundaria o de secundaria a bachillerato y les ha tocado pasar esos años pues encerrados. En ese sentido, a usted como experta en pedagogía, a los padres, ¿qué nos toca realmente trabajar con los chicos? Pues más allá de que los maestros han hecho su mayor y mejor esfuerzo, poniendo cada creatividad increíble, volviendo los maestros los espacios en sus hogares de alguna manera
salones de clase dinámicos, creativos, interactivos con los recursos que también ellos tienen, porque pues cabe mencionar que la profesión del educador no es la mejor remunerada económicamente hablando. Entonces, exacto, es una responsabilidad también de nosotros los padres hacer que estos tres pilares que usted mencionaba, cognitivo, conductual y afectivo, se potencialicen y se desarrollen. No simplemente darles la tablet a los niños o el teléfono a los chiquitos y dicen, no, es que sí está aprendiendo, no, es que ya hace todo lo que mira en la pantalla, pero no es eso lo que va a desarrollar de manera integral a los niños y a los adolescentes. Así es cierto. Realmente el reto ha sido muy grande y los maestros han sido admirables en cómo han podido gestionar toda esta situación con la inventiva, con la creatividad, encontrando recursos. También para los padres ha sido un gran reto y también lo han hecho bien porque realmente les ha correspondido ser maestros también. Ya que en un salón de clases, en un aula, la maestra o el maestro pueden interactuar con el niño, acercarse, ver lo que están haciendo, pues todo eso no lo permite la pantalla. Entonces han tenido que ser los padres quienes refuercen todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tema de la socialización es fundamental. Entonces yo creo que en la medida de lo posible se puede reforzar eso de otras maneras. Por ejemplo, si los niños o los jóvenes se pueden relacionar con personas de su misma edad, con niños, jóvenes de manera segura, pues no perder esas oportunidades. Que jueguen con amiguitos o que vayan a reuniones donde no, según el criterio de los padres, no hay riesgo. Todo esto, pues los padres tienen que ir decidiendo, ¿verdad? A qué lugares pueden ir, a qué lugares no pueden ir, pero en la medida de lo posible, sí permitir esos espacios de socialización, porque hacen mucha falta. Fíjese que yo estaba recordando justamente, yo era adolescente para el terremoto del 76 y mire, anoche otra vez el susto en la madrugada. Y la verdad es que durante esa catástrofe, lo que ayudó mucho es que las personas nos unimos. Si usted habla con cualquier persona que lo haya vivido, los vecinos nos uníamos, que están bien, necesitan algo, nosotros tenemos tal cosa, podemos compartir. Y realmente eso es el impulso gregario. Cuando hay una catástrofe, los seres humanos encontramos fortaleza en la unión. Pero ¿qué ocurrió ahora? Lamentablemente, perdón que le interrumpa, Ana María, lamentablemente esta pandemia lo que vino a causar fue desunión, porque incluso hoy en día uno no sabe cómo saludar a la otra persona, porque a lo mejor uno va con aquella afectividad y la otra persona le hace uno así como que solo el puño. Entonces también está esa barrera psicológica de miedo, yo lo veo desde la perspectiva de miedo, ¿verdad? De no seguir teniendo ese contacto afectivo y dejar esa parte humana, emocional, porque el miedo todavía sigue estando en la mente de las personas. Exactamente. En esta pandemia ocurrió lo contrario. La instrucción, la orden es aléjense, permanezcan encerrados en su casa, aíslense. Entonces perdimos todo eso que nos hubiera ayudado mucho a enfrentar con mejores recursos la situación. Eso explica también por qué actualmente los casos de ansiedad y de depresión han aumentado muchísimo. Yo no digo que en una catástrofe como el terremoto, por ejemplo, no hubo casos así, también de estrés postraumático, pero teníamos ese recurso de unirnos, de la unión hace la fuerza. Entonces ahora, como tenemos realmente esa consigna de que hay que tener cuidado, cómo nos reunimos, cómo nos relacionamos, pues ha sido más difícil. Y en el tema educativo, en la actividad de enseñanza-aprendizaje, ha sido muy difícil también, porque la vida escolar era un aspecto muy importante para los chicos.
ir al colegio, estar en contacto con sus compañeros. Para los maestros también es un reto, especialmente también por el cansancio que genera tanta pantalla. Entonces, la propuesta que nosotros hemos hecho en Editorial Sandoval es utilizar al máximo el recurso de los libros de texto, de los libros en general, de los libros en papel, porque nuestro cerebro funciona diferente cuando leemos un libro. La lectura de los libros desarrolla y ejercita habilidades cerebrales que no tenemos con la pantalla. Por ejemplo, la concentración. Al leer un libro, usted se concentra, usted de alguna manera dirige, educa su mente para que se concentre en lo que está leyendo y preste atención. A diferencia de una pantalla, ¿verdad? Que es tan rápida, que nos desenfoca, que nos hace estar de una manera tan rápida en lo que estamos leyendo o cambiando, ¿no? Exactamente, la pantalla es cambiante, entonces es difícil mantener la concentración, especialmente si son muchas horas de estar en las clases virtuales. Otra destreza muy importante que desarrollamos con la lectura es la imaginación. Si usted lee una novela o un cuento, es su mente la que está trabajando en imaginar, en crear los escenarios, en crear a los personajes. Con la pantalla, pues la mente está pasiva porque ya tenemos las imágenes, no tenemos que crear esas imágenes. También los libros de texto le permiten a los estudiantes aplicar lo que aprendieron. Ese es un principio que tenemos nosotros en Editorial Sandoval, que los libros de texto no sean solamente teoría, no sean solamente contenidos, sino todo contenido teórico debe tener una aplicación práctica en la vida cotidiana de los estudiantes, para que se dé lo que llamamos un aprendizaje significativo. Es decir, lo que yo aprendo es significativo porque lo aplico a mi vida, porque me puede ayudar a mejorar como persona. En cambio, si solo memorizo temas para responder un examen, no se va a dar un aprendizaje significativo, no vamos a aplicar realmente lo que estamos aprendiendo. Entonces, siendo así, yo creo que los libros de texto son una gran herramienta, uno, para seguir desarrollando esas destrezas mentales, esas destrezas cerebrales. Dos, para no tener tanto tiempo en la pantalla, y el tiempo en pantalla se puede utilizar muy bien también en mantener la socialización. Totalmente. Ana María, ¿qué tipo de libros son los que desarrolla Editorial Sandoval? Fíjense que son libros de texto especialmente para secundaria. Aquí vemos uno, por ejemplo, de lengua y literatura. Entonces, las lecturas, no importa si son de épocas antiguas, siempre encontramos el vínculo con la actualidad, con la vida cotidiana de los estudiantes para, como le digo, para que tengan este aprendizaje significativo. Ahora, debido a la situación de la pandemia, nosotros hemos apoyado a los profesores y a las profesoras dándoles guías con recursos virtuales, porque entendemos que ahora tienen que complementar, como no pueden estar en la clase presencial, tienen que complementar quizá con videos o con otros recursos para ayudarles en ese sentido, ¿verdad? Porque pues todo eso requiere mucho tiempo y ellos ahorita, como usted dice, ¿verdad? Han hecho magia, incluso instalando en su casa un salón de clases, todo eso, aprendiendo a utilizar las plataformas. Entonces, por ejemplo, le decía yo que sería bueno destinar un tiempo para la socialización, aunque sea en una plataforma virtual, aunque sea en Zoom, porque les hace falta especial, yo creo que a todos los seres humanos nos hace falta conversar, interactuar, pero en especial a los niños. Por ejemplo, ellos tienen mucha necesidad de contar lo que les pasa, de compartir sus emociones, todo. Y yo he visto a veces, por ejemplo, empieza una clase y los niños, Miss, le voy a contar que mi perrito no sé qué, y otro, ay, yo le voy a contar que tengo un juguete. Y la profesora sabe que tiene un tiempo determinado para dar la clase
y es posible que les digan, no, mejor después lo vemos. Ahorita tenemos que aprender tal cosa. Y yo creo que es muy necesario también darles ese espacio a los niños y a los jóvenes para que compartan, ¿verdad? Ya, desde esa perspectiva, Ana María, ¿cuál cree usted que van a ser los retos que van a tener todos los educadores en cuanto ya se regrese en su totalidad a las clases presenciales? Porque creo que también el que ya se regrese a nivel mundial, ya la mayoría de países han retornado a las clases presenciales. UNICEF recomienda que se regrese en su totalidad a las clases presenciales, pero después de 2 años de encierro para niños y adolescentes, ¿cuáles cree usted que van a ser los retos que van a enfrentar los educadores ante la población estudiantil? Fíjese que van a ser muchos retos de los educadores, de los padres de familia y de los estudiantes. Los educadores, bueno, el colegio también, en sí el colegio con los protocolos que tienen que seguir, ¿verdad? Porque sí van a tener que observar ciertos protocolos. Yo creo que es conveniente regresar gradualmente, por ejemplo, con clases híbridas de unos días en el colegio, unos días en la casa, inclusive hacerlo poco a poco, que al principio los niños vayan 1, 2 horas al colegio, porque lo que ha sucedido en estos 2 años es que muchos niños como que se han apegado más a los papás y los papás a los niños, ¿verdad? Estar compartiendo todo el tiempo en la casa y eso pues puede generar cierta ansiedad. Pues eso por una parte, por parte del colegio, van a tener que estar muy atentos a que los niños pues sigan los protocolos indicados, pero eso también es responsabilidad de los papás haberles enseñado. Yo creo que ya a estas alturas los niños ya saben y los jóvenes ya saben que tienen que usar la mascarilla, lavarse las manos, todas las medidas que conocemos. Pero los retos conductuales y afectivos con los que los niños van a llegar a las clases, Ana María, y cómo los maestros van a tener que romper esas barreras para poder entrar emocional y afectivamente a los chicos. Sí, por ejemplo, yo creo que un gran recurso es conversar. Y dentro de las conversaciones, un gran recurso que tenemos también son las historias. Ahora se ha generalizado mucho lo que se llama el storytelling, que en realidad no es nada nuevo, o sea, se está... Está de moda el término, pero es contar metáforas, cuentos e historias. Exactamente, es una práctica que tiene la humanidad desde la época más antigua, desde a donde puede llegar la historia, ahí ya están los relatos. Entonces, esta es una muy buena herramienta porque nos ayuda a acercarnos a los niños, a los jóvenes, explicarles de una manera. Nuestro cerebro está programado para entender historias y para ver las situaciones en función de la historia. Ese sería un recurso para acercarnos emocionalmente. Otro recurso sería, en la medida de lo posible, un trato individualizado con cada niño. Por ejemplo, hablarles no en general a los niños que estén en el aula, sino directamente a cada uno, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Porque eso les ayuda mucho. Ahorita necesitamos mucho que los niños se sientan en un espacio seguro y los jóvenes para conversar, para explicar sus emociones, para gestionar sus emociones, y en ese sentido los educadores pueden ayudar mucho. También en la relación entre ellos, porque les hace falta relacionarse con otros niños, otros jóvenes de su edad. Van a tener que hacerlo con ciertas medidas, pero que sientan la confianza de poder hacerlo, ¿verdad? Ana María, usted como experta en pedagogía y el trato con niños y dentro de la rama de la pedagogía, el expertise también para las lecturas adecuadas a los niños y adolescentes. En este caso me voy a enfocar un poquito más a las niñas y niños entre 11 y quizás 14 años. Hay una tendencia a nivel global sobre los libros de novelas románticas
en las librerías, pues, y nosotros a veces los padres con el objetivo de fomentar la lectura en los niños, compramos este tipo de libros para niños adolescentes, niñas y niños adolescentes ya sobre historias de amor y las parejas, ¿verdad? Pero dentro de la pedagogía, realmente cuáles serían los temas más adecuados que deben de leer los adolescentes, especialmente en esta época que les está tocando vivir. Yo creo que habría que ver cada libro individualmente. Por ejemplo, yo creo que un factor muy importante es que les interese, porque leer libros que no les interesan va a ser muy difícil que lo hagan y quizá pueden desarrollar un rechazo hacia la lectura. Entonces yo creo que lo primero sería como buscar libros que sean de su interés, pero analizar cada libro en lo individual por el tipo de mensajes que pueden tener, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se plantean las relaciones románticas, como usted dice, si en la historia pues hay, se ve como una relación de igualdad entre hombre o mujer, o si presentan estereotipos de género que pueden ser negativos. Yo creo que todo eso, analizar los valores. Por ejemplo, en los libros de texto, nosotros también en los libros de la editorial, independientemente del tema que sea, de la asignatura que sea, trabajamos valores. Aún en ciencias sociales, en filosofía, incluso en expresión artística, en todos los cursos nos enfocamos hacia el desarrollo de valores. Y yo creo que eso es importante. Uno como papá o como mamá tiene que estar al corriente de lo que van a leer los chicos. Y uno mismo analizar, ¿verdad? Y ver. Incluso puede suceder también con las películas que están, o las series. Si están viendo una serie, pues analizar con ellos, que ellos aprendan a ejercer el pensamiento crítico y hablarles claramente, por ejemplo, de los estereotipos de género, hasta con los cuentos. Yo ayer veía la película de Cenicienta con mi nieta que tiene 6 años, y le platiqué de los estereotipos, de las cosas que se ven ahí en la película, y lo reflexionamos, y ella también puede pues expresar sus opiniones. Y yo creo que ese ejercicio es muy importante desde que son pequeños para que ellos crezcan ejerciendo su pensamiento crítico, Cosa ¿verdad? que es sumamente importante hoy en día. Hace unas semanas en las redes sociales estuvo viralizándose el resumen de una conferencista española donde ella decía que estamos ante una generación que por primera vez los hijos son menos inteligentes que los padres porque están tan adictivamente conectados a las pantallas. Incluso muchas editoriales a nivel mundial hasta han cambiado el esquema de los libros, los han puesto mucho más, no sé, amigables en cuanto a dibujitos o más sencillos o con un lenguaje más sencillo también, donde no hace que el niño, el adolescente piense, analice, vea más allá. ¿Qué opina usted al respecto de esto, Ana María, teniendo en cuenta que ustedes pues hacen libros? Sí, yo creo que eso es un error, porque lo que sucede es que estas decisiones de algunas editoriales se basan en que si a los niños no les gusta leer, mejor les damos textos cortitos. Pero entonces eso, en lugar de ir a la raíz del problema, lo que hace es perpetuar el problema. Yo creo que lo que debería hacerse es generar textos con los que ellos puedan identificarse, libros a los que ellos se apegan, que tienen sus historias, historias que les gustan, incluso libros que piden que se les lean 10 veces, aunque ya lo sepan de memoria, les encantan las historias. Entonces yo creo que por ahí sería el camino, no bajar el nivel, porque entonces estamos manteniendo el nivel bajo, sino yo creo que los niños y los jóvenes y cualquier ser humano puede dar hasta el nivel que se le estimula a dar. Entonces, si ponemos el listón muy bajito, no va a pasar de ahí. Pero si confiamos en que tiene la capacidad
de la capacidad de comprensión, de análisis, de pensamiento crítico, de llegar a un nivel más alto, lo va a lograr, desde luego, pero entonces la medida la ponemos nosotros. Ahora, por ejemplo, hay temas que quizás si los presentamos tal cual no les vayan a interesar, pero depende de cómo los vamos a presentar. Por ejemplo, en este libro de literatura que le mencionaba, nos planteamos, a ver, ¿cómo podemos hacer interesante la Ilíada y la Odisea, por ejemplo? ¿Verdad? Claro. Pues es una historia de aventuras, como las que les gustan ahora a los chicos de superhéroes. Entonces, Ulises era un superhéroe que trataba de volver a su casa y las circunstancias lo llevaban y toda la historia contada así tiene otro significado. Totalmente, enganchar a los chicos, ¿no? Enganchar a los chicos. Otro de los temas tan importantes bueno, en su mayoría y hoy más que nunca se ha dejado por un lado también es a los niños y adolescentes es muy raro que les guste leer sobre filosofía, leer sobre Aristóteles, sobre Platón, sobre todo esto. Y hace poquito estaba yo en una librería donde veía el formato de un libro para jóvenes donde la filosofía la planteaban de una manera tan sencilla, tan práctica, tan cómica hasta cierto punto, para que eso entonces engancha a los niños y adolescentes, pero sin mermar la importancia de su razonamiento, ¿verdad? Porque Exacto. ese es el punto, el que los chicos potencialicen su razonamiento. La verdad que muy interesante la conversación con usted, Ana María. Increíble, ya casi se nos va el tiempo. Y para ir ya concluyendo, Ana María, ¿qué consejos más bien a usted, Ana María, desde su expertise como pedagoga, cuáles son realmente las razones que le dan mayor satisfacción dentro de la rama de la pedagogía y cuál es su granito de arena hacia la población educativa hoy en día en Guatemala, donde nuestro ranking educativo a nivel de Latinoamérica es bastante complejo? Sí, muchas gracias. Pues yo este trabajo lo veo como un trabajo en equipo, ¿verdad? Trabajamos es una empresa familiar, trabajamos varias personas con todo el cariño, con todo el esfuerzo, y yo creo que el aporte ha sido una propuesta, como le decía, de reforzar los valores, estimular el pensamiento crítico, hacer accesibles para la comprensión de los jóvenes sin reducir el nivel. Usted mencionaba, por ejemplo, la filosofía. Es lo que hacemos nosotros en el libro de filosofía, plantearlo, ¿qué decía un filósofo? Plantearlo a la vida personal de los alumnos. ¿Cómo podemos? A ver, Aristóteles decía que el fin supremo del ser humano es la felicidad, es alcanzar la felicidad, que lo que hacemos tiene como fin ser felices. Entonces, ¿cómo se explica que vamos donde el dentista? Eso no nos hace felices, pero queremos evitar un mal mayor, que sería un dolor de muelas. Entonces, adaptado a situaciones muy de la vida muy cotidianas, concretas, ellos van comprendiendo qué era lo que decía este filósofo y por qué tiene vigencia hoy todavía. ¿Verdad? Y así pues, con todos los cursos. Por ejemplo, con ciencias sociales, pues analizar la realidad de Guatemala. No podemos solo mencionar los temas en abstracto, sino hay una realidad de la que todos debemos ser conscientes. Es el primer paso para cambiar la realidad. Entonces creo que nuestro aporte y la satisfacción que tenemos en estos casi 40 años de trabajo es eso, ¿verdad? Haber colaborado para desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, un análisis que se refleje en un mejoramiento de la vida personal y que sean temas accesibles, es decir, explicarlo de manera clara para que tengan sentido para los estudiantes, ¿verdad? Porque a veces son temas muy complejos que si los dejamos así nadie los comprende.
totalmente. Incluso hay temas tan complejos que hasta a los mismos especialistas les cuesta manejar y por eso hay discusiones. Y entonces, un tema, por muy complejo que sea, uno lo puede explicar de manera sencilla. Y yo creo Ana que... María, ya para como última pregunta y que la considero sumamente importante, más aún viniendo de usted con tantos años de experiencia como experta en la pedagogía, y es que de un tiempo para acá, también nosotros los padres somos responsables de que los niños no quieran dar su máximo potencial educativo porque de alguna manera los dejamos o solapamos notas bajas, no exigimos un mejor rendimiento académico. Yo he visto casos hasta de padres de familia que le arman problemas a los educadores o a los colegios por ese nivel de exigencia con el objetivo, sí, solo sí, de mejorar a nivel de país la educación, pues, pero a veces los padres llegan a aceptar la mediocridad académica en casa. ¿Qué le aconseja usted a los padres para que no se permita eso, Ana María? Ajá, yo creo que ahí tendríamos que matizar un poquito, diferenciar la mediocridad de una exigencia demasiado alta, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, volviendo a Aristóteles, el término medio es lo mejor. Yo no digo como permitir que si un niño tiene la capacidad, el potencial, le permitamos que no dé su máximo. Pero, por ejemplo, si usted lee, hay un autor muy, muy bueno, Howard Gardner, que habla sobre inteligencias múltiples. Entonces, yo creo que hay que enfocarlo en potencializar el tipo de inteligencia que tiene para el que mejor está dotado el niño. Todos necesitamos de de los tipos de inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia matemática, todos la necesitamos incluso para hacer una cuenta, para ver cuánto vamos a presupuestar en la casa. Pero si un chico tiene como más desarrollada su inteligencia artística, sin detrimento de las otras áreas, estimularlo. Ahora, como permitir la mediocridad, tampoco, ¿verdad? Claro, de aquello, a veces, o quizás no me expliqué muy bien, pero a veces los padres de familia dicen, con que saque 60 y pase es suficiente, sin tampoco enfocarse en conocer cuáles son las verdaderas potencialidades de su hijo, ya sea porque sea la música, porque sea artes plásticas o incluso el deporte, pues, ¿verdad? Exactamente. Pero si como padres tampoco tenemos esa atención y ese foco de ver cuáles son los talentos y habilidades innatas que trae nuestro hijo, sino simplemente decir, ay, con que gane las clases es suficiente y que pase el año. O sea, a esos padres de familia, ¿qué les podemos decir? Bueno, que sí, que traten de estimularlos de una manera positiva, que no vean las clases como una imposición, que no vean las clases como algo, ay, qué terrible, tengo la clase y no quiero, y es así casi obligarlos o castigarlos si no hacen las cosas, sino yo creo que siempre se puede buscar la manera de hacer atractivo lo que tienen que hacer. Ese es un reto difícil, pero no imposible, sino, como le digo, una de las maneras es actualizarlo, ver cómo sería. Tenemos que aprender, por ejemplo, sobre la independencia de Guatemala. Entonces, imaginemos que nosotros somos los próceres de la independencia. ¿Por qué queremos independizarnos de España? ¿Qué vamos a ganar con eso? Entonces, ya es otro tipo de actividad. Ya el niño no tiene solo que aprender qué pasó, por qué, sino cómo lo haríamos, por qué lo haríamos, qué vamos a ganar con independizarnos, por qué algunos no querían la independencia. Este tipo de análisis creo que hace que los alumnos vean las clases en general, la educación de otra manera, ¿verdad? Como algo más atractivo en lo que ellos pueden participar, o sea, opinar, ejercer su juicio crítico.
por ahí creo que podría ir, porque si tratamos solo de exigir, no, es que te sacaste 60, pero tenés que sacar 90, eso no va a funcionar. Claro. Tenemos que encontrar cómo estimular toda esa capacidad que pueden dar. Los niños y los jóvenes tienen talentos, tienen capacidad, pero necesitamos estimularla, ¿verdad? Buenísimo. Sin duda alguna ha sido una conversación muy interesante y es un tema que si lo profundizamos podemos ayudar a muchísimos educadores, a padres de familia, con el objetivo de que el nivel educativo y desarrollo emocional, intelectual, conductual de nuestros niños y adolescentes mejore cada día. Y pues aquí les dejamos la información de Editorial Sandoval, su página web y sus redes sociales. Ellos son una editorial dedicada a crear libros educativos, libros basados también en la importancia de poner en práctica los principios y valores, pues estos a través de las ciencias sociales o del lenguaje o de la matemática, siempre los principios y valores están presentes para fortalecer y formar niños y adolescentes de manera integral. Así que, Ana María, muchísimas gracias por su tiempo, los mejores deseos de éxito, por supuesto, para Editorial Sandoval, que sigan creciendo, que sigan creando materiales de impacto para la población educativa de Guatemala. Muchísimas gracias, Marolín. Le agradezco mucho este espacio y ha sido un gran gusto conversar con usted. Gracias también por sus ideas y sus aportes tan valiosos. Se lo agradezco mucho. A usted, y esperamos tener ahí una conversación también, a lo mejor dentro de muy poco, para que podamos desde su expertise como pedagoga dejar algunos consejos ya mucho más directos al gremio educativo, así que lo vamos a ir coordinando para poder hacer otra conversación y entonces usted nos comparta consejos y claves muy precisas para los educadores, ¿verdad? También tenemos que ir viendo cómo va avanzando el ciclo escolar, ¿verdad? Y hoy en día, pues, la preparación académica está volviéndose tan cambiante a través de las metodologías y ustedes como editorial, pues siempre cuidar la importancia de lo que se aprende a través de un libro al pasar una página y que las líneas, las letras se queden en nuestra mente y corazón para así formar mejores seres humanos. Así que muchísimas gracias, Ana María. Ha sido un placer conversar con usted. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden la importancia de que un niño o un adolescente agarre un libro, lo lea, que nosotros como padres de familia les enseñemos el hábito a nuestros hijos, a los chiquitos, hagan el hábito y el tiempo de leerles un cuento en las noches. El tener un libro los hace conocer el mundo, los hace tener sueños y ambiciones sanas, productivas, en fin, a través de la lectura y un libro podemos ser mejores seres humanos. Así que muchísimas gracias a todos, que la pase bien. Ana María, linda noche, que la pase bien y espero tenerla en otra conversación. Gracias, muy amable. Bien, chao. Hasta luego.